Hola chicos y chicas, bienvenidos a la clase de esta semana. Estamos en la unidad 2, enlace químico, y mi idea, que también se las propuse en la tutoría pasada, fue que vayamos de a poquito integrándonos en esta unidad y que ojalá podamos ocupar las mismas tutorías online para generar una especie de clase ahí en el momento y así ustedes puedan preguntar, interactuar y esta vez nadie se quede atrás y todos nos pongamos al día. Entonces hoy día les voy a compartir lo que vamos a hablar. La semana pasada eh, nosotros dimos la introducción a la unidad 2 titulada Enlace Químico y la clase se trataba de mostrar los tipos de enlace que existen. Entre los tipos de enlaces que describimos estaba el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico, y ocupamos el criterio de propiedad eléctrica para determinar qué tipo de enlace generarían ciertos átomos. Eso quiere decir, si yo soy metal o no metal, y me junto con otro metal o no metal, depende con quién haga esa unión, es el tipo de enlace que voy a formar. Y en eso consistía la tarea que ustedes tenían y que muchos también completaron. En esta clase vamos a continuar con la idea de los enlaces, pero vamos a sumar información adicional con respecto al enlace covalente. Y es que en el enlace covalente aparece un concepto que es la polaridad del enlace. Entonces el objetivo de estas clases es explicar cómo se comporta la materia en base a las uniones interatómicas, que hace referencia a las uniones entre átomos, y las propiedades periódicas. ¿Por qué las propiedades periódicas? Porque el criterio que estábamos utilizando antes para determinar el tipo de enlace era según la propiedad eléctrica. Eso quiere decir, ¿soy metal o soy no metal? Hoy aprenderemos un nuevo criterio para determinar el tipo de enlace que van a formar los elementos. Entonces, avancemos. Aspectos importantes con respecto al enlace químico, que debemos recordar y que también funciona como una especie de repaso de lo que ya hemos visto. El enlace químico es una energía que mantiene unidos a los átomos. Esta unión está regulada por varios criterios, reglas, y dependiendo de esto es el tipo de enlace que se establece, como lo dijimos recién. Cuando existe la unión de dos átomos, pueden ceder o ganar electrones, como en el enlace iónico, o pueden compartir electrones, como en el enlace covalente, procurando siempre adquirir la configuración electrónica de un gas noble, que este vendría siendo el estado que todos quieren alcanzar, ¿cierto? De máxima estabilidad. La única opción, recuerden, que tienen todos los elementos de la tabla periódica para ser estables es formar moléculas. Por sí solos no pueden. A diferencia de los gases nobles, que por sí solos tienen una gran estabilidad. Los electrones de valencia, que fue los que aprendimos en la unidad anterior, son aquellos que van a formar los enlaces y se les denominan electrones enlazantes. A todos aquellos electrones que no participen en el enlace químico se le llama no enlazante o enlace libre. Recordemos que si nosotros tenemos una configuración electrónica, por ejemplo, 1s2, 2s1, buscamos el gas noble más cercano, que en este caso es el helio, ¿sí? El helio, y todo lo que me sobra se convierte en la capa externa o la capa de valencia. Esta capa es la que va a recibir, ceder o compartir electrones para formar enlace, específicamente el electrón que está contenido en ella. En este caso hay un solo electrón de valencia y por lo tanto ese electrón está disponible para hacer algún tipo de enlace según corresponda. El criterio que vamos a comenzar a utilizar o vamos a incorporar es la electronegatividad. Y la pregunta es, ¿qué es la electronegatividad? Y la electronegatividad se define como una propiedad periódica. Me detengo. ¿Qué son las propiedades periódicas? Cuando nosotros estudiamos el sistema periódico en la clase, en la unidad anterior,
dijimos que los elementos se agrupaban en grupos y periodos, ¿cierto? Y eso conformaba lo que nosotros llamamos tabla periódica. Entonces, la unión o la organización que tienen los elementos les proporciona ciertas características. Por ejemplo, el grupo 1 tiene una característica especial, el grupo 2 tiene una característica especial, y así. Entonces los elementos tienen algo que se llama propiedades periódicas, que son propiedades, o sea, características, según el periodo en el que estén, o sea, según en la fila que estén. Y dentro de las propiedades periódicas hay muchas, nosotros no las vamos a estudiar en específico, lo único que tienen que saber es que son tendencias que siguen los elementos, o sea, como la tendencia, por ejemplo, de que a mí me gusta ocupar, no sé, botines, bucaneras para las mujeres, por ejemplo, o que a los hombres les gusta ocupar pantalones de cierto color, ahí ustedes están siguiendo una tendencia. Aquí los elementos hacen lo mismo, siguen a algo. En este caso, la electronegatividad lo que define es la capacidad que tiene un átomo de llevarse a los electrones cuando está formando un enlace. La electronegatividad está valorizada, es decir, que toma valores numéricos que van desde el 0 hasta el 4, siendo el flúor el elemento más electronegativo con el número 4. El flúor está ubicado en la periodo 2, aquí, periodo 2, y en el grupo 7. Aquí está el flúor. Ahí está el flúor. Es el primer elemento del grupo de los halógenos, el grupo 7 o el grupo 7A, 17 o 7A. Entonces, todos los elementos siguen la tendencia que va hacia el flúor, es decir, hacia arriba y hacia la derecha. Esa es la tendencia que tienen los elementos. ¿Qué significa esta tendencia? Que mientras más lejos estoy del flúor, menos electronegativo soy. ¿Y qué significa eso? Es que no me interesa tomar electrones. Al contrario, lo que voy a hacer yo es probablemente deshacerme de los electrones. En cambio, mientras más cerca estoy del flúor, más eh, electronegatividad tengo. Y eso quiere decir que yo tengo la capacidad de llevarme los electrones cuando estoy formando un enlace. Ya, o sea, si los dos compartimos un electrón, yo voy a tirar con más fuerza esa cuerda porque los quiero para mí. No te los puedo quitar, pero tiro con más fuerza. En un enlace iónico yo te los quito, ¿cierto? Yo agarro los electrones que tú me estás dando. Entonces la electronegatividad funciona como un criterio para predecir el tipo de enlace que formarán los átomos. Y eso depende o esta condición se establece según la diferencia de la electronegatividad entre los elementos que participan. Es decir, ya está definido los valores de electronegatividad de cada uno de los elementos. Y lo que nosotros vamos a buscar va a ser algo que se llama diferencia de electronegatividad. Y la diferencia de electronegatividad es un delta, porque la diferencia se muestra como un delta en las mediciones físicas, químicas y matemáticas, y se abrevia EN, que quiere decir electronegatividad. Entonces yo lo que voy a hacer es, por ejemplo, la electronegatividad del flúor, que está con el potasio, por ejemplo. Y busco la electronegatividad del potasio. Esos valores están en una tabla y normalmente se los voy a dar. Entonces, por ejemplo, hagamos que el potasio tiene una electronegatividad de 0,9. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es restar, porque eso significa diferencia, las electronegatividades siempre son positivas, siempre tienen que ser positivas, y ese valor lo tengo que ubicar en un criterio, y el criterio lo vamos a ver a continuación. Avancemos. Entonces, ¿cómo influye la electronegatividad o por qué la electronegatividad es importante en lo que vamos a conversar hoy día, que es la polaridad de enlace? Y esto es porque la polaridad de un enlace químico
se da precisamente cuando hay una distribución asimétrica de la nube electrónica en torno a los átomos que forman dicho enlace. Y esto pasa cuando tienen distinta electronegatividad. Sin embargo, si esta diferencia no existe, hablamos de que no hay polaridad, por lo tanto el enlace es apolar. La polaridad de enlace se da solamente en el enlace covalente. El enlace iónico no necesita esta distinción porque en el enlace iónico sí o sí se forma un más, que es el catión, y un menos, que es el anión. En cambio, como en el enlace covalente yo estoy compartiendo electrones, la pregunta es, ¿quién está tirando la cuerda con más fuerza? Y eso depende de quién esté más cerca del flúor. Entonces, por ejemplo, acá tengo la molécula de litio con hidrógeno. Entonces, en este caso, el litio tiene menos fuerza y por eso la pelotita, que vendría siendo toda esta región donde podría estar los electrones, está más disminuida que en el hidrógeno. Entonces, el hidrógeno tiene más fuerza que el litio en este caso. En el segundo caso, hay un ejemplo de apolaridad, porque el hidrógeno y el hidrógeno tienen la misma fuerza, tienen la misma electronegatividad, por lo tanto, si yo restara, me daría 0. En otras palabras, si ustedes se enfrentaran con ustedes mismos en un tirar la cuerda, ninguno de los dos ganaría porque son la misma persona. Por lo tanto, se mantiene así, sin polos. Y aquí hay otro ejemplo de enlace covalente polar, donde el flúor es el que tiene mucho más fuerza que el hidrógeno para llevarse los electrones. No se los puede quitar, pero sí puede generar este polo, el polo más negativo, porque me estoy llevando los electrones, y un polo más positivo, pero no un ion, ojo con eso. Entonces aquí hay una diferencia y la definición de cada uno de estos enlaces. El enlace covalente polar se presenta específicamente entre átomos que tienen electronegatividades distintas, y acá está el rango. Si yo calculara la resta que hice hace un ratito, y ese valor me diera entre 0,1 y 1,6, yo puedo decir que estoy en presencia de un enlace covalente polar. O sea, además de predecir la formación de enlaces según si eres metal o no metal, también puedo hacerlo utilizando la electronegatividad. Se le denomina enlace covalente polar porque al producirse la unión entre los átomos, se genera un polo positivo y un polo negativo. Y esos polos no quiere decir que se forma un ion, sino que hay una tendencia a llevarme o a tirar con más fuerza los electrones que estamos compartiendo. Entonces se habla de la formación de una densidad electrónica. Esa es la palabra técnica. Entonces, como aquí el cloro está tirando con más fuerza la cuerda, esta parte es más denso porque tiene más electrones que esta parte que es menos denso. Entonces se forman densidades diferentes y por lo tanto un enlace covalente con polos. En cambio, si yo tengo un hidrógeno, este hidrógeno está tirando la cuerda y el otro hidrógeno está tirando la cuerda. Como son la misma persona, ninguno de los dos va a ganar. Entonces no se genera ni una densidad positiva ni una negativa. Y esto ocurre generalmente en los gases con dos átomos iguales, como aquí está, H2, O2, N2, Cl2, como está aquí en el ejemplo. ¿Ok? Entonces, en resumen, lo que tenemos hasta el momento entre la clase de la semana pasada y la clase de hoy día es el siguiente mapa conceptual y espero que lo puedan anotar en su cuaderno o puedan imprimir este PowerPoint que va a estar en formato PDF. Tenemos los tipos de enlaces. ¿Qué tipo de enlaces existen? El tipo de enlace metálico, el iónico y el covalente.
¿Cuál es la característica principal? Que en el iónico se forman iones. Eso quiere decir que alguien cede y el otro acepta un electrón. Esa es la característica de los enlaces iónicos. Por otro lado, el enlace covalente como característica es que se comparten los electrones porque no puedo ceder o aceptar. No puedo quedarme sin electrones. Entonces, el acuerdo al que llego yo es a compartir. Y dijimos que el enlace metálico formaban redes bastante especiales y que nosotros nos íbamos a limitar solo a mencionarlos y no a estudiarlos porque son mucho más complejos. Entonces, el enlace covalente va a formar estas redes que los hacen a los metales muy sólidos y resistentes y con todas las propiedades metálicas que vimos la clase anterior. ¿Entre quiénes se dan los tipos de enlace? Aquí hay uno de los criterios con lo que yo puedo predecir el tipo de enlace. Se da entre dos metales, en el caso del metálico, un metal y un no metal, en el caso del iónico, y dos no metales, en el caso del covalente. El enlace covalente, como vimos recién en esta clase, se puede dividir en apolar y polar. Hay una tercera clasificación que nosotros no vamos a mencionar para no dificultar los contenidos, pero en algún momento sí lo vamos a mencionar para que ustedes lo tengan en mente. ¿Ya? De momento solo nos vamos a quedar con el enlace covalente apolar y el enlace covalente polar. ¿Qué significa que sea apolar? Que no formo polos, que no hay polos. Y el polar es formación de polos, ¿cierto? Y estos polos también se le llaman densidades o densidades positivas y negativas. O sea, me gusta aquí, me gusta quitar, me gusta tirar la cuerda, voy a poner con más fuerza. Y eso, recuerden que depende de la electronegatividad. Y aquí es donde viene el nuevo criterio para determinar qué tipo de enlace va a ser. Si la diferencia de electronegatividad es mayor a 2, entonces un enlace iónico. Si está entre 0 y 0,4, es un enlace covalente apolar. Y si está entre 5 y 1,9, es el enlace covalente polar. Estos valores van a variar según el escritor, según el químico que lo haya postulado en algún libro. Así que si ustedes se encuentran con otros valores, no se preocupen. Siempre hay como un rango en donde se parece. Y aquí lo van a ver, en esta imagen. ¿Ya? Si se fijan aquí el rango dice 1,9, el máximo. El mínimo 0,4 y ahí el mínimo 0,5. Acá el máximo es 1,7. Entonces ahí hay una pequeña diferencia entre 1,9 y 1,7. Pero es un detalle. Yo les voy a pedir que ocupemos este criterio, el que tiene este mapa. Pero, de todas formas, les voy a mostrar esta imagen porque resume lo que ocurre en cada uno de los enlaces. ¿Qué ocurre? Tenemos un enlace covalente donde estoy compartiendo los electrones, pero los comparto por igual porque yo no quiero generar problemas, entonces la nube queda repartida de forma simétrica, como formando un cacahuate, ¿cierto? Un maní. Entonces la electronegatividad, la diferencia que hay entre uno y el otro, va entre los 0 y los 0,4. Luego, si yo tengo diferencias de electronegatividad, o sea que uno tiene más fuerza que el otro, voy a tender a que los electrones que estamos compartiendo no sean distribuidos de forma equitativa y por lo tanto se generen estas densidades, ¿cierto? La densidad negativa quiere decir que yo tengo más fuerza para llevarme los electrones y la densidad positiva quiere decir que yo tengo menos fuerza para llevarme los electrones. Y para seleccionar enlaces covalentes polares, entonces voy entre los 0,5 y los 1,9. En eso quedamos, con el criterio anterior, ¿cierto? Entonces aquí sería 1,9. Y cualquier
cosa sobre 1,9 va a formar un enlace iónico. Y si se fijan, esta es la gran diferencia entre el enlace covalente polar y el enlace iónico. Aquí está la diferencia. Formación de dos átomos, uno positivo y el otro negativo, pero fíjense, están unidos porque están muy cerquita, porque tienen cargas diferentes y por lo tanto se atraen, pero no están de la mano, en otras palabras. En cambio aquí sí, fíjense acá, hay una unión directa, porque están compartiendo electrones justo en esa parte de sus nubes electrónicas. Entonces aquí la transferencia de electrones es completa. Yo te paso mis electrones y tú los aceptas. Y cualquier diferencia de electronegatividad que sea mayor a 2 hasta 4, porque 4 es el máximo, recuerden que el flúor es el máximo, vendría siendo un enlace iónico. Cuando veamos ejercicios, van a notar que es mucho más fácil distinguir o incorporar estos conocimientos. Y con eso vamos a practicar. Entonces, la pregunta dice, ¿a qué tipo de enlace corresponde cada imagen? Les voy a soplar dos de ellas y las otras tres me gustaría que lo hiciéramos en clase y si no, que ustedes la hagan en su cuaderno y yo se las corrijo en clase para poder comentarla en ese momento. En clases me refiero a las tutorías online, ¿ya? Entonces, este es un enlace iónico. ¿Y por qué es un enlace iónico? Porque ¿se acuerdan que mencionamos que el enlace iónico forma cristales, como la sal gruesa? Entonces, si yo ese cristal le hiciera un zoom, vería algo como esto. Acá estamos en presencia de un enlace metálico que formaban estas redes como con nodos, donde los electrones se desprendían del átomo y avanzaban alrededor de todos los núcleos. La misión de ustedes es determinar qué tipo de enlace es este. Me refiero a enlace covalente polar, covalente apolar o enlace iónico. Lo mismo para este y lo mismo para este. ¿Ya? Y el ejercicio que aparece acá también es el desafío para los que lo puedan completar y que lo comentemos en la tutoría. No es una tarea, es un desafío para que ustedes vayan entendiendo de dónde nace lo que estamos hablando y por qué o cómo lo vamos a utilizar. Entonces, les voy a dar un ejemplo de cómo se realiza esto. El átomo es cloro y cloro. Entonces, lo que yo tengo que hacer es comparar la electronegatividad. Busco aquí abajo qué electronegatividad tiene el cloro. Lo encuentro y dice que tiene 3. Entonces, la diferencia de electronegatividad, que sería delta, que es el triángulo de electronegatividad, es igual a cloro, 3, menos el otro cloro, 3. Y eso me da 0. Entonces yo me voy, como me da 0, me voy a la tabla que es nuestro criterio, retrocedo aquí a la tabla y busco. ¿Cuándo es 0? Cuando es 0 es apolar. Entonces vuelvo al ejercicio y pongo que el enlace que va a formar el cloro con el cloro es un enlace covalente apolar. Y eso tienen que hacer para cada uno de estos uniones. Carbono con hidrógeno, potasio con cloro, bromo con yodo. Y si ustedes se fijan, si aplicáramos el otro criterio, que sería metal o no metal, tenemos que el cloro es un no metal con otro no metal. Entonces, ¿qué tipo de enlace formarían? También formarían un enlace covalente. La única diferencia es que el hecho de saber que son no metales no me determina si es apolar o polar. No podría decir yo que al saber si son no metales, qué tipo de polaridad tienen. Por eso es útil ocupar la electronegatividad. ¿Ya? Entonces, chicos, las clases va a ser cortita. Lo importante es que ustedes vayan aprendiendo de a poquito. Vamos a ir lento en esta unidad y vamos a vernos entonces para practicar en la tutoría online.
Me despido, que estén muy bien, cuídense y nos vemos el miércoles.